Bien, vamos a ver lo que es toma de decisiones. Esto es parte de la asignatura Soft Skills. Es un ejemplo de la presentación que se ve antes de la sesión práctica. Y en este caso es toma de decisiones. Este módulo además pertenece al proyecto de Core Skills for 21st Century Professionals de la convocatoria Erasmus Plus y está hecho por personal de todos estos departamentos, centros de investigación pertenecientes todos a la Universidad Politécnica. Las dos personas que hemos preparado esto somos Alberto Conejero y José Espoza, que soy yo, profesor de la asignatura Soft Skills para Comunicaciones y Soft Skills para la Ingeniería. Bien, ¿qué es una toma de decisiones? Bien, la clave de la toma de decisiones es que en algún momento siempre aparece alguien que te hace decidir si tienes que tomar un camino u otro camino. Esta frase, perteneciente a la novela, la obra de Alicia en el País de las Maravillas, también aparece en Matrix y siempre hay un momento en que súbitamente esa persona, sin saber cómo, sabe que tiene que seguir o no seguir a ese conejo. Bien, la toma de decisiones como la anterior o la gestión de equipos humanos, fallos humanos, aciertos humanos, etc. En el fondo siempre hay personas y tiempo, es decir, personas a las que va a afectar esa decisión y tiempo durante el cual esa decisión va a estar afectando a esas personas. A esto se le conoce muchas veces como la gestión de tripulaciones y habitualmente en organizaciones de alta fiabilidad o alta responsabilidad. ¿Vale? Es decir, la decisión muchas veces afecta a individuos antes que grupo, especialmente a quien la toma o sobre quien repercute el efecto, y muchas veces afecta al grupo antes que al individuo. Esta cuestión parece mentira, pero es interesante. El hecho de poner una figura y dibujar, este soy yo, y otra figura, es decir, estas son las personas a las que le va a afectar, tanto del trabajo como del entorno familiar o social. Sobre el resultado de la decisión, lo que hay que tener en cuenta es que siempre se puede dar lo que se conoce como el efecto del queso suizo. El queso suizo tiene muchos agujeros, el queso gruyère tiene muchos agujeros y hay una teoría que dice que en algún lugar del mundo hay un queso gruyère donde todos los agujeros se conectan entre ellos y forman una especie de canal. Quiere decir que si cada agujero es un efecto de una decisión, parece mentira, pero un encadenamiento de decisiones buenas o malas acaba teniendo unas consecuencias multiplicadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que no se piense nunca que una decisión es única. Siempre va a haber otra decisión detrás, a consecuencia de la primera, etcétera. Si uno acaba pensando en todo esto, uno no puede ni siquiera tomar decisiones. Es decir, las decisiones muchas veces son más intuitivas reales que deliberativas. Sobre esto es importante tener en cuenta la palabra clave en este caso, que es la responsabilidad. La responsabilidad después de haber tomado la decisión. La responsabilidad después de tomar la decisión es la capacidad de asumir los resultados. Los resultados siempre son consecuencia de las decisiones. Es decir, una decisión implica un resultado y una decisión distinta implica un resultado distinto. Y la capacidad de asumir el resultado, sea cual sea la decisión, es lo que hace que una persona sea una buena persona decidiendo resultados. ¿El problema cuál es? Que las consecuencias siempre son en el futuro. Nos aparcamos la frase futuro y ¿quién decide? Decide siempre quien tiene el control. Es decir, no vale la pena, no vale decir que el chofer obedece a la persona que le está conduciendo. El chofer en el fondo es quien puede dar o no puede dar un volantazo. Esto quiere decir que muchas veces pensamos que la decisión es nuestra y no nos damos cuenta que debajo de esa decisión hay más personas que pueden alterar esa decisión e incluso no enterarnos de esa decisión. ¿Vale? Que incluso el que lleva el volante en la realidad no lleva, no lleva un GPS. ¿Por qué? Pues lo que hemos aparcado antes del futuro. Uno con un GPS puede saber el camino, las alternativas, las rutas. Las alternativas siempre son limitadas y además puede predecir el futuro, dependiendo porque puede conocer el tráfico, puede intuir el tráfico, etcétera. ¿Qué pasa? Que si tenemos en cuenta que las consecuencias de las decisiones son en el futuro y el futuro no es predecible, debemos tener en cuenta lo que siempre solemos decir muchas veces cuando te preguntan qué va a pasar con alguna tecnología nueva o qué va a pasar con esto. Siempre decimos que la bola de cristal o mi bola de cristal tiene nubes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que debemos tener en cuenta es que hay que poder tocar nunca y es el tiempo. El tiempo es la variable, la única sobre la que no tenemos control, pero sí que es predecible. Sabemos cuándo va a llegar, el 10 de diciembre,
y sabemos cuándo debe llegar el 5 de agosto, dependiendo del día que estemos. Por lo tanto, el tiempo invariablemente va a pasar. ¿Qué sucede? Si no tomamos una decisión o tomamos una decisión catastrófica, podemos decir siempre que el perro se ha comido la presentación o se ha comido los deberes que decíamos de niño. Esto es un clásico, ¿vale? Es decir, no, es que al fin la decisión que yo tomé, o no tomé ninguna decisión y bueno, lo que pasó no fue culpa mía. Si el perro se come los deberes o el café se te cae encima del trabajo, la responsabilidad es tuya, ¿vale? Un poco el que supone la toma de decisiones. Para empezar, en un proyecto o en un proyecto de vida o en un proyecto profesional es lo mismo. La toma de decisiones muchas veces es delegar la acción o delegar las tareas. Eso implica tener que decidir quién, cómo, cuándo, dónde, etc. Importante, ¿quién delega? ¿Vale? O cómo se transmite esa responsabilidad en la delegación. Si vemos este grafo o esta jerarquía, este árbol, hay un punto rojo. Es muy importante tener en cuenta que en los sistemas siempre hay una jerarquía, se busque o no. Si no hay una jerarquía, se produce el efecto de pasarse la pelota continuamente, con lo cual nadie toma la decisión y al final el tiempo, como hemos visto antes, va a ser quien la tome. Hay un clásico del tiempo y es cuando alguien no sabe si va a tener hijos o no va a tener hijos, una mujer. A los cabos, si una mujer a los 20 años no sabe si va a tener hijos, de aquí a 30 años la respuesta la tiene clara. O ha sido sí o ha sido no, pero el tiempo se va a encargar de esa solución. ¿Qué pasa? Que en un momento dado uno puede llegar a ese punto rojo. ¿Cómo es de ahí? Es decir, ¿cómo sabe uno que es el responsable? Uno es el responsable de una decisión si no tiene nadie a quien llamar para que decida por él. Esa es clave. Sobre las decisiones, vamos ahora a ver los métodos de toma de decisiones, teniendo en cuenta que ya no te queda nadie a quien llamar y no te queda nadie a quien delegar esa decisión. Dos parámetros fundamentales, la urgencia en la toma de decisiones y la responsabilidad. Primer cuadrante, vamos a ir de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Primer cuadrante, no hay urgencia y uno no es el responsable o tiene poca responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay urgencia y uno no va a ser responsable, puedes delegar la decisión. Arriba a la derecha, es urgencia, pero uno tampoco es muy responsable. Es decir, si uno toma una mala decisión, no le va a afectar a él, o su ética implica que si le va a afectar a otros, tampoco se va a preocupar. Ante lo cual, delegan la decisión. A veces incluso en quien hace la pregunta. Oye, ¿qué hacemos con esto? Lo que tú digas. Es que no estoy seguro. No te preocupes que yo te apoyo. Frase clásica. Vamos a la parte de abajo, que es la interesante. ¿Vale? Es decir, cuando uno tiene responsabilidad porque la decisión le afecta a uno mismo o afecta a personas a su cargo a las que aprecia o a las que necesita ser responsable. Si no hay urgencia, se puede deliberar. Ahora veremos deliberar, pero eso es lo más sencillo. Y si hay urgencia, lo que hay que hacer es reaccionar. Reaccionar no quiere decir no pensar. Reaccionar quiere decir tomar una decisión responsable en el tiempo adecuado. Eso es sencillo, ¿vale? Clásico, hay que delegar. Perdón, hay que deliberar. ¿Qué quiere decir deliberar? Pues hay que recoger toda la información, hay que evaluarla, hay que mirar las alternativas, hay que hacer un análisis, hay que ver cómo afecta esas posibles decisiones afectarán y tomar una acción. Si la acción tiene las consecuencias esperadas, perfecto. Y si la acción no tiene las consecuencias esperadas, pues porque falta información y la decisión no se ha tomado correctamente. ¿Vale? Esto es una de las cosas interesantes e importantes que hay que tener en cuenta. Si deliberación no sirve, se puede delegar la decisión. ¿Vale? Hemos visto en los casos primeros de delegar la decisión. ¿Cómo se delega la decisión? No hacer nada. Hemos visto casos incluso de presidentes del gobierno famosos por una inacción, que en algunos casos podía ser incluso correcta. Hay que tener en cuenta que a veces desesperar al enemigo es la mejor opción y lo mejor es no hacer nada. Es decir, no es mala opción a veces, pero bueno, sentarse a esperar a ver qué pasa no es mala alternativa. Segundo método, el tiempo decide por ti, lo que hemos comentado antes. Si uno no está seguro de si va a hacer algo y la decisión tiene un plazo, después de ese plazo ya se puede decir perfectamente que ha decidido, porque el tiempo ha decidido por esa persona. Esto es importante. Estos dos primeros métodos no son tan recomendables. A lo mejor en política es lo más habitual, independientemente de la ideología. Pero en el caso de decisiones personales o de proyectos, uno no puede estar esperando que el tiempo pase y uno no puede estar no haciendo nada. Bien, primero, la primer método de toma de decisiones, y aunque parezca mentira, el de la moneda o el de la balanza. ¿Vale? Es decir, uno echa una moneda
y lo que salga lo decide. ¿Por qué? Interesante, porque siempre tienes el 50% de posibilidades de acertar. Si la decisión fue que no y la decisión correcta fue que no, has acertado. Si la decisión fue que sí, pero las monedas salió cara y lo correcto hubiera sido que no, bueno, fallaste. Si de la moneda salió cruz y lo que había que hacer era lo contrario, pues también fallaste. Pero si no, has acertado. Y aunque parezca mentira, este método, en algunos casos incluso de inteligencia artificial, funciona. Hay algoritmos de ubicación de memorias caché que son menos eficientes que el algoritmo del azar. Y es decir, escoger la memoria que se ubica al azar. Mucho cuidado con eso. Es decir, no hay que despreciar nunca una moneda. ¿Vale? Hay un método curioso. Si se lanza una moneda y sale cara y no se queda contento, probablemente es que su yo interior o algo dentro le está diciendo que tiene que ser cruz. Ahí se recomienda lanzar la moneda las veces que sea necesario hasta que salga cruz. Bien, siguiente toma de decisiones clásica que hemos oído mucho. Sigue tu instinto. ¿Vale? Cuidado, ¿vale? Porque hay que distinguir instinto frente a intuición. Instinto, y esto es importante, actúa cuando estamos en situaciones de estrés y su objetivo es salvar la vida. Es decir, el instinto, por ejemplo, es el miedo. El instinto muchas veces nos hace huir. ¿Vale? Si esa fue la decisión correcta o no, eso es otra cosa. Pero el instinto se da en situaciones de estrés y ahí no está actuando el cerebro deliberativo, no está actuando la parte inteligente. Una decisión por instinto, a menos que sea de supervivencia, no es una decisión inteligente. Sin embargo, la otra parte, la parte contraria, la intuición. La intuición se diferencia del instinto en que incluye la experiencia. Una persona con mucha experiencia, bien por edad o bien por haber trabajado mucho, genera un background que le hace tomar decisiones rápidamente sin necesidad de que esa decisión sea incorrecta. ¿Qué diferencia la intuición del instinto? Que la intuición, ¿vale? Aparte de la experiencia, se toma en situaciones que no son de estrés. Eso es importante. En ambos los casos, cuando uno toma una decisión sin haber hecho ningún cálculo mental o escrito nada en un papel, por lo general hay un método para corroborar esa decisión. Y es pagarle el café bien a ti mismo, que es no muy habitual, o paga el café a alguien para tomarse un café tranquilamente y decir, bueno, oye, mira, tengo este problema, tengo que decidir entre A y B y, bueno, mi instinto, cuidado, me dice esto, o mi intuición me dice esto otro. Esa persona posiblemente al ser externa pueda asesorar más en la decisión. Cuidado, jamás hay que hacer lo que otra persona le diga y ninguna persona que se tome un café con uno, nunca hay que decirle lo que tiene que decidir. ¿Vale? En esos casos a veces simplemente hay que ratificar lo que la otra persona te está mostrando. Y empezamos por métodos rápidos pero más inteligentes. Uno de ellos, fundamental, suma de vectores. Suma de vectores es que las matemáticas ayuden. Esto es una típica decisión cuando la decisión no es sí o no, sino que toca decidir entre varias opciones y es posible repartir entre esas opciones. Por ejemplo, presupuesto entre concejalías de un ayuntamiento. Seguramente la concejalía social es mucho más importante que la de fiestas, pero sin embargo a lo mejor la de fiestas tira mucho. Es decir, su vector es muy fuerte. La suma de vectores lo que hace es que dependiendo de lo largo que sea un vector, se toma una decisión u otra. En el caso incluso de decisiones, hay métodos, decisiones de sí o no, hay métodos muy inteligentes. Uno de ellos, y es muy clásico, es poner las cosas más importantes para el proyecto o para una propia persona. Familia, pareja, amigos, salud, dormir. Esas 5. Se ponen un montón de cosas y se eligen las 5 que son más importantes. Y el siguiente paso es el de cómo la decisión, una u otra decisión, afectaría a cada uno de esos 5 ítems. Cuidado, porque ahora viene algo mucho mejor. Se puede hacer una doble forma de trabajar. O bien seleccionar por exclusión, es decir, yo priorizo y si lo primero es mi familia o mis hijos, mi pareja, si le afecta negativamente la decisión, una de las decisiones, esa opción ya la descarto y no evalúo el resto. Es decir, de las 5 opciones que hemos puesto, si la primera ya no la cumple, ya la decisión está tomada. Esto no es mal método. Y el siguiente es por compensación o por ponderación. Si cómo afecta positivo o negativo, se puede valorar por peso, 0 a 10. Hay una Excel o una hoja de cálculo es muy útil. Y directamente con eso se puede ver el promedio. Es decir, probablemente vea menos a mis hijos, pero gane más dinero, lo que permitirá darles un entorno más favorable. Bueno, la decisión puede estar más fácil. Si en ese caso se prioriza los hijos,
un entorno más favorable para los hijos, aunque los vean menos, puede ser interesante o no. Si el segundo método de ponderado falla, irse al primero. Seleccionar por prioridad y en cuanto uno de los prioritarios se afecte negativamente por la decisión tomada, descartado. Y ahora vamos con decisiones colegiadas. Esto es interesante, cuando son varias personas las que tienen que tomar juntas la decisión. El primero de los métodos, votación. Es un clásico, ¿vale? La votación se suele decir que es el método democrático, es el método justo, es el método más efectivo, pero cuidado, la votación es la dictadura de la mayoría, especialmente cuando los resultados no son ostensiblemente a favor de una o las dos opciones, o de las opciones que haya. Si hay un 95% a favor de algo y un 5% en contra, la decisión es obvia, porque sabes que de cada 100 personas, 95 van a estar contentas con el resultado. Cuidado con eso, pero porque esas 5, si son personas sabias, igual la cosa no. El problema de la votación, ¿cuál es? Si estás al 60-40, 75-25, al 51-49, como hemos visto últimamente, ya es un caso extremo que nadie sabe por qué eso es una votación. Eso simplemente es un conflicto. ¿Qué métodos hay para cambiar la votación? Evidentemente, un clásico, ¿vale? El ponderado por consenso. ¿Qué es el consenso? Un acuerdo tomado en el que no es necesario imponer una decisión a nadie. Es decir, todo el mundo está de acuerdo con la decisión. Aquí se recomienda buscar las cartas de Scrum o las Planning Poker Cards, en las que cada opción es ponderada por cada uno, cada una baraja de esta la tiene cada miembro del grupo colegiado. Se hace una pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tiempo creéis que vamos a tardar en hacer esta tarea? Se pone en días, cada uno pone una orientación en tiempo y ahí ya toca empezar a decidir. Decidir implica pues que si hay un tiempo muy exagerado se descarta, o muy bajo se descarta, o se saca el promedio, o se coge el caso más pesimista, porque en ingeniería muchas veces cogemos el más pesimista, o cogemos el más optimista sabiendo que si hay alguien que es capaz de hacerlo en esos días, el resto quizás no ha visto algo que esa persona que ha votado una tarea rápida ha visto, etcétera. En pocas palabras, lo que siempre que podemos decir es que el liderazgo se basa siempre en toma de decisiones, el liderazgo tanto de equipos como de la propia carrera profesional. Y es muy importante el liderazgo de la carrera profesional, o del liderazgo personal, incluso en una vida privada de una persona, ¿vale? Uno tiene que ser el líder de su propia vida o el líder de su propio entorno. Es decir, el líder es aquel que toma decisiones, favorable o desfavorablemente, no se sabe, pero es la que toma las decisiones. Una vez tomada la decisión, y queda lo último, muy interesante. Cuando la decisión ya se ha tomado, reflexionar, ¿vale? La reflexión es varias personas reflexionan sobre lo que se ha decidido, con resultados en la mesa, y es muy interesante porque es muchas veces obligatorio hablar en condicional, y en el caso de resolución, es decir, si después de tomar la decisión hay que resolver un problema que se ha generado, obligatorio no hablar en el pasado, prohibido hablar en pasado. Esto es importante. Si uno toma una decisión y piensa que es incorrecta, cualquier pensamiento que le venga a la cabeza tiene que ser en futuro, nunca en pasado. Porque si la decisión ha sido incorrecta, lo que hay que hacer es resolver la situación. ¿De acuerdo? Finalmente, sobre la responsabilidad, la anécdota de un mandatario ruso, aunque era la época más conocido en Rusia, pero un mandatario le dio el relevo al otro, es una historia clásica, y cuando le dio el relevo le dio dos sobres, uno con un número 1 y otro con el número 2. Le dijo, cuando tengas un problema en tus decisiones, una mala decisión, abre el sobre número 1 y sigue las instrucciones. Y si vuelves a tener otro problema, abre el sobre número 2 y sigue las instrucciones. Como todo el mundo metió la pata en una decisión, lo más normal, y abrió el sobre 1. ¿Qué ponía el sobre 1? Simplemente échame a mí la culpa. Si uno está en un cargo y tiene un predecesor, una vez le puede echar la culpa. Evidentemente se volvió a cometer un error, una mala decisión, y tuvo que abrir el sobre número 2. En el sobre número 2, la frase que ponía era: prepara 2 sobres. Sobre toma de decisiones, eso ha sido todo. Prácticamente hay un buen libro acerca no solo de toma de decisiones, sino de competencias no técnicas, acerca de las que hay que, soft skills, acerca de las que se tiene que aprender en entornos de high reliability organizations, es decir, decisiones, sistemas en los que las decisiones afectan a la vida de las personas. Es este libro, y el otro de ellos es el PMI de Ethical Decision Making, es el método ético, es un método deliberativo. El primero, en el libro de la izquierda tenemos
las orientaciones sobre qué hay que desarrollar cuando se trabaja con equipos de riesgo y donde las tomas de decisiones pueden afectar a la vida de personas. En el segundo, cuando hay tiempo. Lo mismo, pero cuando hay tiempo. Interesantes sitios donde encontrar muchísimas partes y muchos artículos concretos de toma de decisiones son estas URLs de Skill You Need, de Google Académico o el portal de desarrollo de competencias europeo. 3 audios de iVoox muy interesante para oír mientras uno va conduciendo, mientras uno está haciendo deporte en el gimnasio, corriendo o cualquier otra actividad. Son estos 3 audios sobre toma de decisiones, muy interesante. Se puede meter uno en la plataforma iVoox y automáticamente poniendo el título que se ve en la diapositiva aparecen los podcasts. Y si quiere ver unos aspectos interesantes, hay una charla TED, la película In Time, en la que habla precisamente de cómo las decisiones son críticas en función de los plazos o cómo los plazos temporales nos afectan negativamente. Y hay un vídeo de charlas TED sobre decision making interesante porque quita bastante carga a la toma de decisiones. Y un vídeo en YouTube sobre pensamiento positivo de Sergio Fernández en el que habla del método de toma de decisiones. Por ejemplo, el método de las 5 cosas sobre las que afecta la decisión es un método que este coach o este trainer utiliza muy a menudo. Finalmente, para más información, la URL del proyecto europeo, skillsupv.es, donde se puede encontrar muchísimo más.